Bienvenidos a Relatos Extraños. Uno de los lugares donde se guardan muchas energías es en las ambulancias. Durante mi servicio como paramédico me tocó escuchar voces susurrando cuando me encontraba sentada dentro de una de estas ambulancias en la parte de atrás. Pero aunque se oía como susurros, eran gritos, eran frases de ayuda. En ese momento me enderecé del asiento pensando que me había quedado dormida y que eso había sido un sueño. Pero al platicarlo con el operador, me dijo que cuando él hacía traslados y le tocaba ir solo, siempre viajaban con él el espíritu de una señora, el de una niña y el de un hombre mayor que lamentablemente habían fallecido a bordo de esa ambulancia, pero que él ya estaba muy acostumbrado, porque aparte sabía que no le iban a hacer nada. Eso sí, a veces podía escucharlos hablar entre ellos en la parte de atrás de la ambulancia, y dice que en una ocasión la mujer le avisó que más adelante sobre la carretera había un accidente y que debía tener cuidado. Yo le pregunté que si la señora había acertado y me dijo que sí, que era una carretera con neblina y que había bajado la velocidad y de la nada había un camión volteado tapando el paso, y me dijo que el operador, que todavía no sabe cómo es, que salió sin ningún daño, ya que él alcanzó a esquivar el camión, pero tuvo que irse por el costado de la carretera. El detalle es que cuando se detuvo y se regresó a ver si podía ayudar al chofer del camión y observar el lugar por donde acababa de pasar, se dio cuenta que había un voladero, porque era un cerro. Entonces debía haber caído cuando maniobró por esa parte. Pero dice que sus amigos fantasmas siempre lo acompañan y creo que hasta les tiene algo de aprecio. Mi mamá tenía una paciente que daba donaciones a una casa hogar, y esta señora le contó sobre una niña que ya estaba en el límite de edad para estar en ese lugar. La niña había estado toda su vida ahí, así que el dueño y su hijo la trataban como familia y con ciertos privilegios. Mi mamá decidió adoptarla y comenzó llevándosela algunos días a la casa. A veces se quedaba el fin de semana con mi mamá. Varios meses después, durante el proceso, se dio cuenta de actitudes extrañas y mitomanía. Ella es psicóloga. La niña tenía un celular y encontró en el mensaje que con el hijo del dueño, que era el encargado, que llevaba una relación y planeaban que en cuanto la adoptara, se iba a escapar con él. También poco después quisieron procesar a mi mamá por adoptar a la niña, pues se descubrió que en esa casa hogar había trata de blancas y hasta la niña era cómplice. Yo he estado internada en hospitales algunas veces, todo relacionado con mis embarazos.
Yo sí creo que los lugares guardan energías. Y esto lo digo porque yo vivo en un pequeño edificio de departamentos. Actualmente solo 3 departamentos son habitados y hay 2 más que se están terminando para también rentarse. Este edificio yo lo conocí hace años, ya que está en las orillas de la ciudad donde yo vivo. Cuando yo llegué a vivir aquí, en los otros 2 departamentos vivían 2 parejas, una con hijos y la otra no. Me hice amiga de la chica que vivía en el departamento abajo del mío y ella me platicó que le pasaban ciertas cosas en su departamento. Le cerraban las puertas y que a veces sentía cosas extrañas. A mí me ha pasado que se me ponen los seguros y durante la noche escucho movimiento en los departamentos que están arriba, los cuales aún no están habitados. Antes de que este lugar se rentara para vivienda, fueron las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa y aquí se llevaban a cabo careos. De hecho, yo llevé aquí el proceso de la custodia de mi hijo. Y si bien mi proceso se llevó con calma, sé que no siempre es así. Además, antes de que aquí hubiera construcciones, solo había potreros. Y se cuenta que en esta zona se llegaron a encontrar cuerpos de personas. Cabe mencionar que una vez a la que era mi vecina, se le cerró la puerta de entrada a la cochera con llave, estando ella sola adentro. Y ese fue el motivo por el cual ella decidió irse, pues nadie había cerrado así. Eso fue lo que terminó de hacer que ella se decidiera a dejar el departamento, aunque todavía quedaban 6 meses de contrato y tuviera que pagar una multa por incumplimiento. Yo soy estudiante de secundaria y creo mucho en lo paranormal. En mi secundaria pasan cosas raras y a mí me han pasado. Recuerdo que un día fui al baño y era un día normal, pero todos los baños estaban ocupados porque yo me asomé abajo de cada baño y vi que había alguien. Entonces decidí esperarme a ver si salían, pero pasó el tiempo y nadie salía. En eso llegó una trabajadora y me dijo que por qué no entraba. Yo le dije que los baños estaban ocupados. Ella comenzó a abrir las puertas de cada uno y me di cuenta que no había nadie. Eso me ha pasado varias veces y en ocasiones se oyen risas o que entran y que no hay nadie. Y también se apagan las luces de repente o siento que me están observando. A mí en una ocasión me pasó algo que yo lo describo como aterrador. Fue una vez que mi amigo y yo habíamos dejado una carta para una niña que me gustaba. Mi amigo le pegó con un pegamento en su silla y a la hora de la salida de la escuela fuimos y la carta estaba repegada en la silla, ya que la niña que me gustaba era del otro grupo y les tocaba computación después que a nosotros, pero no fueron a esa clase. Estuve tan asustado toda esa tarde que me imaginaba que llegaba a la escuela y a mí, a mi amigo, junto con otros 3 amigos,
que empezamos con J. La carta decía, para Aimé, de J. Al día siguiente pasó lo que pensé que nos llevaron a la dirección a todos mis amigos. Y a ellos se les veía la cara de asustados igual que a mí. El director llegó a la niña y le preguntó que quién era el que podría haber hecho eso. Y justo mi amigo, que era su ex, yo decidí culparme y me expulsaron por 3 días, pero lo de la silla todavía me quita el sueño. ¿Quién repegó esa carta? Nunca lo voy a saber. En una ocasión escuché una historia bastante extraña. Había habido un accidente terrible, las personas muy lastimadas. Cuando llegaron los paramédicos había un hombre que al parecer se veía bien y les ayudó a subir a todos los heridos. Cuando llegó el Seguro Social de Parral, Chihuahua, de inmediato metieron a todos a las emergencias y a él le decían que viniera para que lo revisaran, pero este señor les decía que primero a ellos porque estaban muy mal. Y de repente, de un momento a otro, el hombre cayó muerto. Y claro, de inmediato trataron de auxiliarlo, pero al final, ya cuando salió el reporte, el doctor dijo que no se explicaba cómo era posible que ese hombre les ayudó a subir los cuerpos, pues donde habían caído, era una zona muy baja de la carretera. Y su asombro fue cuando el doctor les dijo que el señor estaba completamente con su cuerpo destrozado por dentro. En especial tenía destrozadas las piernas, con varias fracturas que hacían imposible caminar, y mucho menos en ese terreno tan quebrado. Decía que tal vez el dolor hubiera sido insoportable. Mucha gente decía que a lo mejor por la desesperación de la muerte, y otros que quizás ya estaban muertos. Él se había quedado en su cuerpo para ayudar a sus amigos y familiares, pues según el doctor ese hombre ya debería haber estado muerto mucho antes de que llegaran la ambulancia y todos. ¿Quién sabe? Tal vez sea el amor que trasciende mucho más allá de la muerte.